Ok, ya estamos grabando. Ama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vivava Primahara Swami Tina Vine Yasya Prasadam Bhagavad Prasadam Yasya Prasadam Dagati Kutopi Dayan Stupansta Saya Sastri Sandhyam Bandigrosi Charanarvindano Mayati Vinandasya Yajana Salakanan Chaktulu Milinta Janatra Misigura Venamahaban Chakal Patarubia Chakri Pasindubia Bacha Patitanam Pavanibio Vaisnavebio Namo Namaha. Hoy el título de la clase era la mente, era y es, la mente universal. A raíz de la clase que dimos la semana pasada, que generó, bueno, pues bastante inquietud, ¿no? Por todo lo que abordamos. Si existía Dios o no existía y qué pruebas había en el campo de la ciencia en un sentido o en otro. Y abordamos algunos conceptos científicos. Espera un momento porque esto se ha quedado ampliado y no sé por qué. Bueno, pues... Y abordamos, como os decía, algunos conceptos científicos que pues generaron inquietud. Una de las preguntas, hoy vamos a hablar de dos temas. Os voy a enseñar, si puedo, si soy capaz de sacarlo de aquí del ordenador, un ejemplo para que veáis de qué hay en el vacío. Y guarda relación, porque se dice que al principio habéis escuchado que la importancia del sonido. El otro día que era don Luis el que decía lo de el sonido Om, la vibración sonora que se habla en los Vedas. Y también en la Biblia se dice que en el principio era el verbo. Y en la clase pasada os decía que el pensamiento de Dios está o se puede ver, o lo que algunos científicos cuánticos piensan que es el pensamiento de Dios. Os dije que en el vacío absoluto no existe. No existe. Imaginaos que entráis en una casa embrujada, ¿ok? En una mansión abandonada, de estas de las películas, oscura, gélida. Y cuando entras en la casa, que parece vacía, tú entras y no hay nadie, la casa lleva cerrada muchos años, pero tú de repente comienzas a sentir cosas extrañas que surgen de la nada, de la más absoluta nada. En mitad del silencio pasa un espectro junto a ti. Se escucha una voz en la cocina. Unos pasos hacen crujir el piso de madera. ¿De dónde vienen esas presencias si no hay nadie en la casa? Esta pesadilla es solo un ejemplo que os doy para que entendáis eso que llamamos vacío. Hace tiempo os dije que nadie podía estar separado de Dios, porque si pudieras estar separado de Dios, ¿de qué iba a estar hecha la distancia? Tendría que estar hecha de algo que no fuera Dios. Y eso es imposible. En la realidad clásica en la que vivimos, en Maya, en la energía ilusoria, en lo que uno ve todos los días, lo que cree que es real, que es la realidad clásica, también es el nombre que le dan a los científicos, es así como llaman al mundo fenoménico, al mundo que podemos ver y sentir. Lo que en los Vedas se llama el mundo de las percepciones maya, pues la ciencia lo llama la realidad clásica. Lo curioso es que ma significa, ya os lo dije en otra clase, el término sánscrito ma significa medida. Y es curioso que cuando quieres aplicar la medida, más ilusorio es.
lo que obtienes. Por eso Maya está muy bien empleado ese término. Así que en realidad clásica, el mundo que podemos ver y sentir es fácil, en el mundo que vemos, es fácil de entender lo que es el vacío. La casa está vacía, aquí no hay aire, incluso hasta el vacío, porque uno piensa que no se propaga. Simplemente para la realidad clásica, el vacío es simplemente un espacio en el que no hay nada. Eso sería el vacío. Pero sucede que a nivel subatómico, en la realidad cuántica, cuando uno penetra en el universo, que realmente es el verdadero tejido que da forma a lo que vemos, en esa realidad cuántica, a esas escalas subatómicas, que tú no puedes ver a simple vista, obviamente, el vacío, fijaos bien, el vacío se parece muchísimo, muchísimo, muchísimo a esa casa embrujada. En ese vacío, aunque logremos remover cualquier elemento del mundo clásico, del mundo real, como la luz, el calor, y no quede nada, el aire, sacar todo el aire con una bomba de vacío, dejarlo todo completamente cerrado, fijaos, de repente comenzarán a aparecer partículas que se pueden detectar por brevísimos instantes, tal y como un fantasma, tal y como un fantasma. Al igual que la casa embrujada, aunque el vacío cuántico no, aparentemente no hay nada, parece que no hay nada, en realidad está lleno de partículas, energías y ondas que surgen de materia de manera misteriosa y se esfuman rápidamente, rápidamente. Y estas partículas ya han sido detectadas, estas fluctuaciones cuánticas ya han sido detectadas. Es como si sintiéramos que hay un fantasma, pero por fin hemos logrado ver la estela blanca que deja a su paso. Algo, algo está surgiendo de la nada, constantemente. De la nada algo está surgiendo, y esto que surge de la nada, aunque os parezca increíble, ordena el tiempo y el espacio. Ordena tanto el tiempo como el espacio. Y ocurre de manera espontánea. No se sabe cuándo pasará, pero pasará. Aparece de forma aleatoria, pero constante. Estas partículas aparecen de forma aleatoria, pero constante. Utilizando esta tecnología de esto cercano al vacío, el vacío puro, y por la aparición de estas partículas, incluso hay pruebas científicas que haciendo un ordenador, una computadora cuántica, han logrado que el tiempo fluyera para atrás, que el tiempo fluyera hacia atrás. Y ahora no vamos a perder tiempo en eso, pero sí se ha podido hacer en esa escala. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que aparece y desaparece? Pues voy a ver si puedo compartiros un momento, una ventana para que lo veáis. Ahora la estáis viendo. A ver. Sí, ahora lo estáis viendo. Mirad. ¿Veis? Eso es el vacío cuántico. Eso sería el vacío cuántico. De la más absoluta nada aparecen y desaparecen esas partículas. Eso sería una representación del vacío cuántico. Eso que veis continuamente aparecer y desaparecer. Eso es lo que los místicos modernos de la ciencia dicen que es el fluir del pensamiento de Dios. Esas partículas que veis ahí están en todo el universo, en todas las direcciones, apareciendo y desapareciendo constantemente. Y estas partículas que estáis viendo aquí son precisamente las responsables de que la luz viaje a 298.000 kilómetros por segundo. Esas partículas son, porque tienen un campo electromagnético, recogen la luz, la pasa a través de ellos, o sea, la frenan y la vuelven a lanzar.
y es lo que limita la luz. Y cuando limitas la luz, limitas el tiempo. Y eso es lo que permite que haya pasado, presente y futuro en el universo. El otro día, cuando os explicaba el ajuste fino, ¿recordáis? Os mencioné estas partículas. Hay algo que sincroniza todo el universo. Esas partículas están constantemente apareciendo y desapareciendo. Stephen Hawking pensaba que como de la nada podían surgir estas cosas, él llegaba a la estúpida conclusión que entonces el universo podía ser creado de una nada. No, perdone usted, de una nada, no. El misterio está en saber de dónde vienen, porque pensar que hasta que el universo se manifestó no había nada, pero la nada tiene que ser algo. Nada no puede ser, en verdad no existe nada. Siempre hay algo. Hasta lo que te inventas estará hecho del material de tus sueños, pero ¿quién es el que mide la nada? Desde el momento en que hay un observador, lógicamente ya no hay nada porque hay un observador. Porque hay un observador. Esto sería lo que en el Brahma Samhita, cuando Brahma tiene que meditar, trata de ver hacia afuera y no encuentra a nadie, y tiene que meditar hacia adentro para descubrir su poder creativo, ¿no? Esta sería la fuente que ordena el universo. Podríamos decir que sería el pensamiento de Dios. Sería esto que os acabo de enseñar. A ver, que voy a parar la presentación esta, si no se queda aquí. Entonces, habéis visto cómo aparecen y desaparecen. Eso pasa constantemente, constantemente. Entonces, la aparición y desaparición de la consciencia es un tema muy complejo. La mente universal da toda la impresión, vamos, no toda la evidencia de que todo está unido por ese flujo de pensamiento que estáis viendo. Algo está controlando el universo. Esas micropartículas que son imperceptibles están regulando todo el universo. Todos los fenómenos que pasan en el universo están sostenidos por esas partículas. Está pasando ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que podríamos decir que estamos dentro de un sueño, dentro de la mente de un soñador. Y esa sería la energía de su sueño. En los Vedas se nos explica que Mahavishnu crea el universo cuando él está en su sueño Yoga Nidra. Y de sus sueños surgen todos los universos. Eso que estáis viendo es la potencia de ensoñación. Es como llegar a la cubierta que tapa el universo, a la cubierta, cómo funciona, al programa, a Matrix. Es como adentrarse, si habéis visto la película, en el programa madre, en la fuente. Entonces, tenemos que entender que estamos en un mundo ilusorio, porque en verdad lo que lo sujeta, todo lo que lo sostiene, es eso que habéis visto. Y esas moléculas no tienen masa. No tienen masa. ¿Qué es la consciencia y qué es la conciencia? ¿Y en qué se diferencian? Y esto es importante que lo entendamos. Tenemos consciencia y conciencia, y son dos dimensiones que nos dotan de humanidad. Lo que fuera que nos pensara en ese vacío cuántico de donde hemos surgido nos ha dotado de consciencia y conciencia. Y eso mismo que habéis visto allí está pasando, esas particulitas están en vosotros, en el vacío cuántico, en el espacio que hay entre vuestros átomos, todo lo que hay ahí en vuestro cuerpo, eso está sucediendo. Eso está sucediendo. Esas partículas no solo están en el universo, están en nosotros mismos. En nuestro propio espacio interno está. Y de alguna forma, eso nos dota de conciencia y de consciencia. Y hay que saber las diferencias entre las dos cosas. Aunque suenan casi igual, la consciencia y la conciencia no tienen el mismo significado. No es lo mismo decir tengo la conciencia tranquila que estar consciente tras recibir un golpe.
no es lo mismo. O ser consciente de todos y cada uno de los estímulos que me rodean. El primer término, la conciencia, su campo de interés es la filosofía, la espiritualidad. Y el segundo es un desafío para la neurociencia, absoluto. Todavía la neurociencia no sabe por qué somos conscientes y la filosofía sigue investigando por qué tenemos conciencia. Y diferenciar una dimensión de la otra, a veces nos quedamos cortos para poder definirla, pero porque son entidades tremendamente complejas, muy complejas. Y podemos ver muchos errores en muchas publicaciones donde los autores confunden la conciencia y la consciencia. Y por eso hay mucho error en torno a este término, a la definición, y por eso es complejo entender qué es la mente universal. Si tuviéramos que utilizar una definición básica, general, para definir consciencia, para diferenciar la consciencia de la conciencia, podríamos decir que la consciencia es lo que te permite formar parte de tu realidad, percibir cada matiz, cada estímulo y cada proceso interno. Es decir, es lo que te permite relacionarte con la energía externa, con todo lo que está, con el mundo, y tomar conciencia del mundo. La conciencia, por su parte, es lo que nos permite comportarnos de una manera moral y socialmente aceptable, aunque la verdad que hay muy poca conciencia en el mundo viendo cómo nos portamos, pero la conciencia me permite esa relación con el mundo y con la sociedad, y la conciencia es lo que me permite comportarme de una manera social, moral y espiritualmente, si pudiera ser, si tenemos conciencia de Dios y si no tenemos conciencia de Dios, conciencia espiritual. Entonces, a grandes rasgos, en esta forma, pues parecería algo más sencillo poder diferenciar la una de la otra. Ahora, que si alguien te dice soy consciente de mis actos, ¿se está refiriendo al aspecto moral o al perceptivo? O a los dos. Soy consciente de mis actos puede significar un asesino es consciente de sus actos, lo sintió cuando lo estaba cometiendo. Ahora, era consciente, tenía conciencia en el momento en que lo estaba haciendo, su conciencia le ha imputado algo por el acto consciente de lo que ha hecho. Así que el problema es que entramos en planos subjetivos, donde todo depende de lo que el emisor quiera expresar, de lo que nos quiera decir la persona que está hablando. La conciencia no tiene nada que ver con procesos ni de atención ni de percepción. No tiene nada que ver con ninguno de estos conceptos. La diferenciación más notable que podríamos encontrar entre ambas es que la segunda, la conciencia, para los filósofos, para los trascendentalistas, para los espiritualistas, es una virtud. Una virtud. La conciencia de Krishna, la conciencia de Dios, es una virtud. Una virtud. Una virtud. Por tanto, si decimos que alguien tiene conciencia, estamos valorando que esa persona tiene valores morales, que tiene conciencia. Cuando decimos que tiene conciencia de Krishna, en verdad es que se ha vuelto, tiene conciencia espiritual. Va a dirigir sus hábitos, su vida, su forma de relacionarse en relación con un ideal superior, aunque no siempre se demuestre. ¿Por qué? E incluso podemos ver que a veces los animales demuestran también cierto grado de conciencia y los animales llevan actos morales y sociales. Incluso los animales tienen conciencia. Tienen conciencia y los animales se protegen, cuidan, te son leales, tienen conciencia. Te es leal. La lealtad es un aspecto, es una virtud. Y la consciencia es algo más, tenemos que entender también que es algo más que estar despiertos, que tener los ojos abiertos
y sentirnos parte de esa realidad subjetiva y sensible que nos rodea. ¿Ok? Hay una consciencia que es subjetiva, que no tiene nada que ver ni con la ética ni con la moral. Es un proceso personal donde uno es consciente de sus propios pensamientos, de su realidad interna. Es lo que se hace en la meditación. En la meditación uno trata de ser consciente de su realidad interna. Me paro a pensar, me paro a concentrarme, a ser consciente de que estoy pensando, a percibir que pienso, a percibir que existo. Esa es la clave de la meditación. La consciencia me ayuda a, si la profundizo bien, también es una herramienta trascendental porque cuando focalizo mi consciencia en mis pensamientos, tengo que ser consciente. Soy consciente de la vida, de que vivo, de que existo. Y cuando digo yo, ¿quién soy yo? Porque mi consciencia es como el vaho que impregna un cristal sobre el cual con el dedo en el cuarto de baño de un espejo puedo escribir formas. Pero en verdad mi consciencia es algo que está por dónde. Sí, yo estoy en el cuerpo, pero mi consciencia, cuando observo mis pensamientos, soy consciente de mi ser. Pero mi ser, ¿qué es? Porque mi ser es una nube vaporosa de pensamientos que orbita continuamente en torno a mí. Vosotros me decís Krishnadas, me llamáis por un nombre o Jesús, como queráis. Me llamáis por un nombre y me configuráis dentro de una forma. Cuando me veis decís, ahí está Krishnadas o ahí está Jesús Santos. Pero claro, este que es Jesús Santos o Krishnadas, cuando decís, ahí está, yo digo, soy yo, pero ¿qué es mi yo? ¿Qué es mi yo? Porque yo no me veo como vosotros me veis a mí. Yo me percibo desde dentro. Hay algo que me hace ser consciente del mundo que recoge mi personalidad, pero yo no me estoy viendo como vosotros me veis a mí. Yo no me puedo decir a mí mismo, ahí está Krishnadas. He visto a Krishnadas por aquí, he visto a Krishnadas por allá. Esa es la consciencia subjetiva, que es fundamental en la meditación. Y la consciencia subjetiva, cuando vuelves la consciencia, ser consciente de tus pensamientos, de tus procesos mentales y de tus emociones, cuando tomas conciencia de eso, puedes elaborar una conciencia, una forma de conducta, y ahí es cuando tienes que controlar tu pensamiento. Por eso Krishna te dice en el Gita que tienes que conquistar tu mente, tienes que ser consciente, consciente del fluir de tus pensamientos. Por lo tanto, la consciencia, como se relaciona con el pensamiento, siempre está en constante cambio, siempre está en constante cambio. Es un continuo que nunca se detiene y que siempre está procesando información y atendiendo a estímulos. Siempre procesa información y siempre atiende a estímulos. Por eso es tan difícil controlar la mente como nos dice Krishna, como dice Arjuna en el Bhagavad Gita. Pienso yo que controlar la mente es más difícil que controlar el viento. Asimismo, la consciencia también puede ser selectiva. En un momento dado, las personas podemos poner la atención tanto en un aspecto interno como en un aspecto externo, para separarla del resto de estímulos y tomamos contacto con aquello que nos interesa. Ahora mismo en esta clase, vosotros estáis tomando contacto, vuestra consciencia está volcada hacia la clase, hacia la pantalla del ordenador, hacia lo que estáis escuchando, y voluntariamente habéis cortado vuestra consciencia dirigida a otros objetos sensoriales donde estéis. Vuestra mente estará fabricando, pero está obviando unos estímulos para darle cabida a otros. Así que podríamos decir que la consciencia es todo lo que experimentas. Esa canción que se queda en tu cabeza es la dulzura de la mousse de chocolate, del mate, el dolor palpitante de un dolor de muelas, el amor por tus hijos y la seguridad de que algún día vas a dejar este mundo. Esa es la consciencia. Hay una consciencia primaria que tiene que ver con tus percepciones y tus sensaciones, con la memoria, los pensamientos, lo que sueñas, lo que deseas. Y todo eso nos permite poder separarnos también de lo que nos rodea
y defines así tu propia individualidad. Pero el misterio sigue siendo de dónde viene esa consciencia. ¿De dónde viene esa consciencia? Pues está en esas cositas que habéis visto en la pantalla que tenía aquí a la derecha, que os he compartido. Aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen. Hay un motor interno que te obliga a la consciencia. Entonces, hay una consciencia primaria y luego está la consciencia que se llama también reflexiva. Y esta dimensión es un ámbito muy interesante y muy desafiante, porque tiene que ver con observar tu propia mente. Observa tu propia mente. Tiene que ver con saber qué somos, qué sabemos y qué ocurre en nuestro ser interno. Si tú quieres seguir el consejo que Krishna le da a Arjuna, tienes que controlar la mente, porque el que controla la mente tiene a su mayor amigo y el que no la controla tiene a su peor enemigo. Lo que Krishna le está diciendo a Arjuna en el Bhagavad Gita es que tiene que utilizar la consciencia reflexiva. Usa la consciencia reflexiva y la consciencia reflexiva se puede obtener, Krishna te dio la solución también, con práctica constante y con desapego. Tienes que aprender a observar la propia mente. Observa tu mente. ¿Qué sabes? ¿Qué ocurre en tu ser interno? ¿Qué ocurre en tu ser interno? Como vemos, consciencia y conciencia son dos términos que son complejos y son tan complejos como interesantes. Y son mucho más, muchísimo más que meros productos de la mente. Es lo que nos hace humanos, lo que nos hace humanos. Thomas Huxley dijo que son esas entidades que nos hacen conscientes de que somos algo más que huesos, carne, músculos, células y una piel que nos envuelve. Y una piel que nos envuelve. Ese es el juego que en la mente universal se juega. Y desde dentro de vosotros, esas cosas que aparecen y desaparecen están dirigiendo continuamente la evolución del ser y su pensamiento. Continuamente están dirigiendo el pensamiento y están dirigiendo nuestra realidad. Podríamos hablar también sobre qué es la materia y la energía, pero eso ya es irnos demasiado lejos. En el universo hay vibración. Esas partículas que aparecen y desaparecen tienen una vibración electromagnética, tanto eléctrica como magnética. Todo el universo obedece a esta corriente, a esta corriente. Todo es vibración. Dame una cuerda y te explicaré el universo, proclamó Pitágoras. Se refería a una cuerda que vibrara, no, no a una soga. Dame una cuerda de una lira, y decía, te explicaré el universo. La vibración es función, tiene una, es, ¿cómo explico esto en un instrumento musical? Mirad, la vibración es una función que es proporcional al segmento de cuerda. Más corta, más larga, si está más tensa o está menos tensa, produce una vibración. La música, las matemáticas, la geometría, tu armonía interna, tu armonía espiritual responde a proporciones matemáticas exactas, igual que todo el cosmos, todas las leyes de la naturaleza, todo lo que el Señor ha manifestado en su cosmos está ordenado perfectamente. Si restableces esa vibración, podrás fluir y podrás conectar con tu emoción y sonarás como un instrumento afinado. Como un instrumento afinado. Pitágoras en el siglo VI antes de Cristo habló de una cosa increíble. Dijo la música de las esferas. La música de las esferas. Pitágoras debía tener muy afinada su percepción de esta realidad cósmica y vibrante que hoy la ciencia nos está confirmando.
Mirad, todo el universo es una caja de música, porque está construida en proporciones equivalentes. Todo lo que sale en el universo está construido en proporciones equivalentes a los intervalos que hay en una octava musical. En una octava musical. Einstein, que era matemático, y no sé si lo sabéis, Einstein era violinista. Einstein dijo en una ocasión: solo quiero conocer a Dios. Fijaros, solo quiero conocer a Dios. Lo demás son detalles. ¿Y qué hizo? Se puso a tañer con fórmulas la música del universo. Eso es lo que Einstein quería sacar. Que quien conoce el sonido, lo conoce todo. Quien conoce esta melodía, lo conoce todo. Cada persona tiene su sonido. El universo entero es una vibración inmensa. Emana del tic-tac de la polaridad originaria, de los dos géneros de la polaridad originaria, como el latir de tu corazón. Se trata de que tenéis que reactivar conscientemente las notas de la vida. ¿Por qué? Porque Dios te aguarda, mi querida y sensual criatura. Dios te aguarda entre los dos latidos, entre los dos silencios del latido de tu corazón. Entre latido y latido hay un silencio. En ese silencio es donde Dios te aguarda. Dios está en los silencios de los latidos de tu corazón. Ocupa el espacio. En la música están los silencios. Si no hubiera silencios, la música sería inaguantable. Necesita sus espacios. Toda la manifestación cósmica es una sinfonía y necesita de sus silencios, de sus espacios para ser armónico. Lo que el maestro espiritual quiere, lo que el verdadero trascendentalista propugna, es que recuperes tu armonía psicofísica, que te rearmonices emocionalmente y que reaprendas a activar correctamente tu energía espiritual, que está bloqueada por tantas tensiones. Y de ahí se deriva, cuando tú lo consigues, se deriva un estado de inspiración creativa, el estado de inspiración creativa. Psique significa alma, eso es lo que significa en griego psique, significa alma. Y el alma, queridos devotos, es música. El alma es música y todos tenemos un sonido propio que a través del cuerpo podrás hallarlo. Estarás tocando entonces el alma y entonces resonarás a coro con el universo. Esa es la verdadera despertar de la consciencia espiritual. Tienes que rearmonizarte emocionalmente. Tienes que conectarte. Os decía que Pitágoras hablaba de la música de las esferas. ¿Cierto? Os dije esto. Mirad, os voy a compartir. Espero que lo escuchéis. Os voy a compartir esto. Espero que lo estéis oyendo. Estáis escuchando el sonido de Júpiter, el sonido que produce Júpiter, su campo electromagnético. Porque aunque en el vacío el sonido no se propague, el sonido también tiene una forma electromagnética. Y la sonda, la Voyager, recogió el campo electromagnético. Y lo que estáis escuchando ahora mismo es sencillamente el campo electromagnético convertido en impulsos sonoros, lo que encierra. Esa es la música de las esferas. Pitágoras hablaba y decía que los planetas tenían música.
Las esferas tenían sonidos. Esto que estáis escuchando es la música que Dios puso en Júpiter. Quienes allí estén vibran, lo que hay allí vibra en esa frecuencia, en ese sonido. Por eso es tan importante, y por eso se dice en la Biblia, que el verbo se hizo carne, el sonido. Ahí lo tenéis. Es fascinante, ¿verdad? Uno podría pasarse mucho tiempo escuchando. Bueno, pues, ay, ya lo quito por aquí. Ya habéis escuchado la música de las esferas, el sonido, parte del sonido. La frase que está en el Evangelio de San Juan, que afirma que al principio era el verbo y el verbo se hizo carne, y cuando se nos dice en los Vedas que la sílaba original era om, el verbo, era, cuando se habla del verbo, habla del sonido, ¿no? Pero ¿realmente comprendemos? ¿Hemos comprendido lo que esto quiere decir? Vamos a hacer una reflexión sobre la importancia de la palabra, del verbo, de nuestra forma de expresión, que incluso involuntariamente está creando nuestra propia realidad. Fijaros si es importante. Mirad, la palabra produce ondas sonoras y estas al vibrar en el espacio dan lugar a un movimiento energético que provoca una reacción que es capaz de materializarse en nuestro mundo físico. ¿Ok? Por eso, la potencia creativa es a través del sonido. También se explica en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que los arcángeles utilizan su potencia creadora a través de la laringe. Pueden emitir esa vibración. Las famosas trompetas de Jericó, que tiran las murallas, que derriban las murallas de Jericó, fue hecha por estos seres celestiales. Era un arma de sonido. De hecho, en los Vedas, en el Mahabharata, se explican distintos tipos de arma y uno de los tipos de armas es el arma de sonido, un arma sónica. Así que, como os decía, las ondas que se producen al vibrar en el espacio dan lugar a un movimiento energético. Y esto provoca una reacción que se materializa en nuestro mundo físico. Pero los herméticos, la segunda ley de la hermética dice que lo que está arriba es como lo que está abajo. Y es lo que en los Vedas se dice que es como un árbol, el reflejo de un árbol en un estanque. Se dice de esta forma, se nos explica también en los textos védicos. Se dice que este mundo es como un árbol que está reflejado en un espejo, el mundo ilusorio, el mundo de abajo. Para la segunda ley de la hermética es mentalismo, que todo está en la mente del Supremo, y la segunda ley es correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es arriba, es abajo. Si las cosas creadas arriba, o sea, en el mundo espiritual, se materializan en la tierra, entonces las cosas creadas aquí abajo, en nuestra dimensión, acaban creando una realidad espiritual. Acaban creando una realidad espiritual. Tú tienes que crear con tu pensamiento, volver a tu realidad espiritual. Está más que constatado que nuestra mente, ya físicamente, emite ondas energéticas. De hecho, por eso te pueden hacer un encefalograma.
y que éstas también crean ese campo, crean un campo espiritual. La mente no es más que un complejo aglomerado de impulsos energéticos, que estos impulsos energéticos son capaces de enviar mensajes no solamente a tu propio cuerpo, sino también fuera de él, fuera de él. Por eso nada es tan poderoso como el verbo. El humano es el único animal en la manifestación cósmica, es la única forma de vida de entre los 8.400.000 especies, ¿no? De las 400.000 formas humanas que se dice, somos los únicos que desarrollamos un lenguaje complejo, complejo. Y a este lenguaje le damos una vibración sonora diferente. Es precisamente el uso sofisticado de la palabra, de lo que decimos, lo que separa a los humanos de otros reinos. El uso sofisticado de la palabra, que crea conceptos refinados y crea mucha más ilusión en torno a los conceptos que crea. Crea más engaño y describe mucho mejor la emoción y la realidad. Para los antiguos cabalistas, la voz humana es un 99% realidad espiritual. Y ellos decían que las palabras que pronunciamos forman solamente con su 1% restante nuestra realidad. La voz, solo el instrumento, la voz en sí es el 99% de realidad espiritual. Y las palabras representan simplemente el 1%. Así que podemos crear murmurando, hablando, cantando. El canto es la forma de expresión más espiritual que existe. Y en los Vedas se describe que en el mundo espiritual cada paso es una danza y cada palabra un canto. Un canto. El canto es la forma de expresión más espiritual que existe. Por eso encontramos cantos místicos, cantos gregorianos, ragas, en el Harinam, en el Kirtan, mantras, oraciones cantadas en absolutamente todas y cada una de las religiones de la Tierra, de las 4.200 religiones que se han datado en la Tierra. Si vais incluso a un nativo que esté en una tribu perdida, en donde esté, cantan y bailan, lo veis, vibran, cantan, cantan. ¿Por qué canta un monje tibetano y por qué canta un indígena en la Amazonía? Si nunca han tenido contacto. Y una tribu que nunca salió de allí desarrolla las mismas cualidades, desarrolla las mismas facultades. Todas las oraciones y todos los cantos repetidamente emanados en los templos del mundo entero ayudan a salvar la tierra. Ese es el propósito de los templos, de los lugares sagrados. Le hacen acupuntura al planeta. Por eso el canto congregacional es tan importante, porque ayudan a aliviar la tierra de muchas de sus desgracias, al contraponerse a las emanaciones de odio y de ira que constantemente están fluyendo. Constantemente está fluyendo. Lo que pasa es que en la era que estamos, en la era de Kali, eso ya no es suficiente para equilibrar la balanza. Ya no es suficiente. ¿Qué podemos hacer para modificar ese estado de cosas y alejar de nuestras vidas el miedo y el dolor? Pues lo principal para alejar de vuestras vidas el miedo y el dolor es controlar vuestras palabras. Tenemos que esforzarnos por controlar nuestras palabras. En el Bhagavad Gita te lo dice igual y en el Bhagavatam, la lengua te lleva al infierno. La lengua es el origen de todos los males. El mal consiste en hablar mal de los demás. Guru Maharaj, en una ocasión en India, dio una bronca muy grande a un devoto que estaba allí
se le pusían las venas del cuello así como espárragos y le decía, ¡tú! Siempre va choco, 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 hablando por detrás. Desgraciadamente, muchos de los que presenciaron aquello siguieron después con el chucuchucu, callaron en el chucuchucu. Recordad que nuestras palabras crean nuestra realidad. Y no estoy hablando solamente de nosotros mismos como individuos, sino de la humanidad como un todo, como un todo. Mientras muchos pronuncian palabras de odio, de rencor, de ira, hay muy pocos que pronuncian palabras de amor, de paz, de fraternidad. Veis los programas estos de televisión y te inundan con la palabra, con el chucu, chucu, chucu. Estos programas rosas del escándalo, siempre chucu, chucu, están masticando a alguien siempre. O sea que cada uno, a su modo, está creando un mundo en el éter que acabará materializándose, acabará por tomar forma en la tierra. Y son muchos contra muy pocos, contra muy pocos. Así que, si os llamáis trascendentalistas, debéis de aumentar vuestras palabras de amor para salvar esta tierra si decís que la amáis. Incrementad cotidianamente vuestras palabras de amor. Aumentar, tenemos los devotos, los trascendentalistas, tenemos la obligación de aumentar la corriente del bien, de aumentar la corriente del bien, de aumentar la corriente del bien. ¿Cuántas veces habéis oído eso de que las palabras pueden matar? Cuando expresas palabras de odio contra una persona, puede realmente crear una nube de energía negativa que va a acabar dificultando la vida de aquella persona. Va a suceder. Y el resultado de muchas palabras negativas puede materializarse mediante una dolencia en un individuo o incluso en una colectividad. Parte de todas estas pandemias que suceden y todos estos cambios vienen por esa influencia negativa. Termina por materializarse. El fruto de tantas palabras de odio pronunciadas por el mundo tiene su manifestación, tiene su recreación física. Incluso sin echar manos de armas materiales. No hace falta sacar una navaja. Cuando insultas a alguien y generas ira en contra de esa persona, estás también derramando sangre. Estás derramando su sangre a nivel energético, hiriendo su alma, como si estuvieses hiriendo su cuerpo físico. Y lo que es peor, te estás matando tú. Te estás matando tú. Porque eso es como tratar de tomar veneno y pensar que se va a morir el otro. Te estás matando tú. Yo puedo coger una bola de fuego, agarro algo y digo, voy a tirarle esto a Gopísvara. Yo no sé si con mi bola de fuego le voy a dar a Gopísvara o no, pero lo que está seguro es que yo ya me he quemado la mano. Ya me he quemado la mano. Y cuando desparramas tanta sangre y tanta crítica y tanto insulto, al final la persona que lo percibe termina por poner el escudo y se tiene que apartar. Y te vas a quedar en soledad. Vivimos casi siempre prácticamente con la cabeza gacha, cabeza abajo. Damos más importancia al 1% que representa el mundo físico que al 99% representado por el mundo espiritual. La voz tiene un 99% de espiritualidad y un 1% de física, pues las palabras físicas es a lo que le estamos todo el tiempo, rehenes de los conceptos. No le damos el debido valor a nuestro espíritu. No le damos el debido valor a nuestro espíritu. Por eso no prestamos atención a las palabras que pronunciamos. No te puede llamar devoto y estar escupiendo mierda por la boca. Eso es de un demonio. Aunque te disfraces de devoto y te creas que estás muy elevado, te has caído ya. Y aunque hagas un artificio sentimental de cánticos y rezos,
No le estás dando el verdadero valor a tu espíritu, porque no estás prestando atención a las palabras hirientes que pronuncias. No lo estás haciendo. Y esta es una idea que es fácil de comprender, pero es muy difícil de poner en práctica. ¿O me equivoco? ¿O me equivoco? ¿Sabéis por qué es difícil de poner en práctica? Porque nos comanda nuestro ego. Nuestro ego es quien dirige nuestros actos y es el que nos obliga a dar importancia a ciertos convencionalismos sociales, a ciertas distinciones, al deseo de aparentar, al deseo de ser, al deseo de tener reconocimiento, a tantas cosas. Eso es lo que nos obliga a seguir los convencionalismos sociales, condicionados por la sociedad materialista, por la sociedad absolutamente materialista en la que vivimos. Nos da rabia que nuestro vecino tenga un coche mejor que el nuestro y lanzamos contra él nuestra ira, despreciándolo. Ya sé que se habrá creído con el que se ha comprado. Y bueno, y eso se mete en los grupos religiosos y es increíble. Ese que se habrá pensado que es más elevado que yo, pues yo pienso, está más cerca del gurú, yo podía haber estado igual de cerca que él si me hubieran dejado. Ya empiezan con todas esas envidias. Y lo peor que te puedes tener encima es tener envidia al que te trajo al gurú, por la relación. O sea, eso ya es un suicidio espiritual. En esta elección insensata de nuestros pensamientos y de nuestras palabras, continuamos dando mucha importancia y toda la importancia al plano físico y por tanto seguimos atrayendo para nosotros mismos y lo que es peor para toda la humanidad, enfermedades, desgracias y dolor. Y el karma actúa. Así que si cambiamos nuestra forma de pensar y especialmente y sobre todo si elegimos las palabras apropiadas para emitir nuestros pensamientos, sí que podemos cambiar nuestra realidad y la del mundo a nuestro alrededor. Si cambiamos nuestros pensamientos por pensamientos de bien, como dice Jehová en la Biblia, mis pensamientos son de bien. Yo tengo pensamientos de bien para ti. Los pensamientos del Señor son siempre pensamientos de bien. Krishna tiene pensamientos de bien. El Señor Supremo no puede pensar de otra forma. Si nosotros hacemos eso, si elegimos las palabras apropiadas para emitir nuestros pensamientos, sí que podemos cambiar nuestra realidad y la del mundo a nuestro alrededor. Ahora, cuando entran las otras palabras, cuando entran los cuervos donde están las palomas, se acabó el mundo de las palomas. Donde entran las alas negras, no pueden haber alas blancas. Has cometido el suicidio, has metido un cuervo en el palomar. Y el cuervo es ladrón y lo va a robar todo. Y te vas a quedar con un palomar muy bonito, vacío, hueco, donde solo van a resonar el eco. Y así los templos se quedan vacíos, porque se han metido los cuervos. Los antiguos magos, si habéis visto trucos de magia cuando eres niños, habéis visto que los magos emplean una palabra, abracadabra, que ha llegado hasta nuestros días, pero eso de abracadabra, para hacer los trucos de magia que hacen los ilusionistas, abracadabra, 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 es una palabra, es un mantra del hebreo, perdón, del arameo antiguo. Y es lo que empleaban los sacerdotes y los antiguos iniciados cuando iban a hablar, cuando iban a expresarse, cuando iban a hacer un ritual, decían abracadabra, que significa yo hablo como yo creo. Yo hablo como yo creo. Y al decir esto, estabas dando a poner que tú ibas a hablar con tus creencias de verdad. Yo hablo como yo creo, que ibas a ser sincero en lo que ibas a expresar, con una creencia firme. Yo podría decir inversamente, yo creo como yo hablo. Y también desgraciadamente pasa esto. Yo creo como yo hablo. Por eso hay tanta basura en los labios de la gente. Por tanto, por tanto, la cluenda de estas dos clases tan científicas y místicas a la vez es que tenemos que hacer un esfuerzo. Os he mostrado todo eso para que hagamos todos un esfuerzo. Pero desde ya, yo os propongo esta misma semana que iniciamos, porque los domingos es el inicio de la semana, después del Sabbat.
Vamos a hacer un esfuerzo. Os propongo este experimento. Vamos a hacer un esfuerzo esta semana para prestar atención a las palabras que empleamos. Por favor, esta semana prestad mucha atención a hacer este ejercicio, a las palabras que empleamos. Y vamos a elegir, siempre que podamos, más palabras de amor, más palabras de afecto, de cariño, al hablar con nuestros semejantes, en cualquier circunstancia. Hablar con afecto, con cariño, con sosiego. Vamos a iniciar las frases y los pensamientos con afirmaciones positivas y no con afirmaciones negativas. Vamos a decir yo puedo, en lugar de yo no consigo. Esto me cuesta tanto, es que no consigo tener esto, no consigo. Deja de decir no consigo. Di yo puedo, porque con Dios lo puedo todo. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Él está en todas esas partículas que están ahí. Tienes el pensamiento de Dios en ti. El pensamiento de Dios te está recorriendo. Di, yo puedo, en lugar de yo no consigo. Di, yo amo en lugar de yo odio. Y poco a poco, la realidad irá cambiando, irá cambiando. Creedme, mis queridas y sensuales criaturas, irá cambiando. La espiritualidad es la llave que abrirá la puerta de la esperanza. La espiritualidad es la llave que abrirá la puerta de la esperanza para cambiar el mundo, para crear un futuro mejor para todos los seres de este planeta. Y el planeta ahora mismo está en situaciones terribles, terribles, guerras, terremotos. Lanzad vuestras palabras al viento, al éter. Lanzad vuestros pensamientos positivos. Dame una cuerda y te explicaré el universo. Si emites esa vibración, lo vas a conseguir. Si emites esa vibración, lo vas a lograr. Bueno, muchas palabras, las de hoy. Ahora, si tenéis palabras en forma de preguntas, es el momento. Espero que hayáis entendido la importancia de cantar juntos. ¿A qué se refiere? Emitir esa vibración. Cántico me da igual que sean cánticos gregorianos, que sean sufíes, que sean mantras hindúes, lo que sea. Esa es la importancia del canto congregacional, cambiar esa vibración. No el aprovechamiento sectario y un grupo de desaprensivos fanáticos para manipular a la gente. Eso es lo que pervierte el mensaje espiritual. Si los devotos de toda la tierra, Cristo decía, si tuvierais fe como un grano de mostaza, que podríais mover montañas. Podríais mover montañas. Lo que pasa es que andamos escasos de fe. Siempre creemos que con nuestro último arreglo material nosotros vamos a solucionar las cosas. No somos como aquel catalán que iba esquiando y se va por un barranco y se desvía y el tipo se queda agarrado a una rama así del precipicio, solo cogía una rama. Y el hombre empieza a decir, ¡socorro! ¡Hay alguien! Y el eco le responde, alguien, alguien. Y el pobre hombre allí que se va cayendo el catalán y dice, ¡socorro! ¡Pero hay alguien! Y alguien. Y dice, ya me mato yo aquí, socorro. Y entonces se oye una voz, se abren así los cielos y se dice, hijo mío, soy Dios tu Señor. Suéltate de la rama que voy a enviar de inmediato 40 arcángeles al mando de mi bien armado San Gabriel, que con el batir de sus alas van a succionar el aire y te van a subir a la cima del precipicio. Y dice el catalán, vale, pero hay alguien más. Entonces nos pasa así, no nos fiamos ni de Dios. Es que ese es el problema que tenemos. Pues no hay nadie más. El Señor lo es todo. Y tenemos que aprender a confiar en el todo, porque si no, como decía el profeta Isaías,
vais con vuestras teas y con vuestros fuegos. Decía, mas yo os digo que vendrá calamidad sobre vosotros. Cuando Isaías advertía de esto, los que encienden sus teas y sus fuegos son los que piensan que en la oscuridad se pueden alumbrar con sus medios, los que lo pueden hacer por su cuenta. Isaías decía esto, habéis encendido vuestras teas y vuestros fuegos. Ya, pues caminad con vuestras teas, mas yo os digo que vendrá de mí, vendrá sobre vosotros el castigo. No vais a salir. No lo podemos hacer por nuestra cuenta. Así no funciona. O nos podemos ir a Júpiter a escuchar la radio. ¿Nunca habéis escuchado a Júpiter? Pues el universo suena. Así que si es verdad. Más, eso se lo tengo que agradecer a don Luis cuando el otro día dijo lo del OM, porque me dio la inspiración para esta clase de hablaros de eso. Cuando él lo mencionó, dijo, hombre, eso es un punto muy importante. A ver, Lalita, dime. Purushottam, nuevamente. Purushottam, vale. Bueno, ahora te voy a llamar Lalito. Lalito. Que está al lado de Lalita. Dime, Purushottam. Que se me venía a la mente los cuatro principios toltecas, que ahora no recuerdo quién fue quien los escribió, que el primero es, sé impecable con tus palabras, ¿no? Que ya un poco esto que usted decía, que como que en todas las culturas está este conocimiento, ¿no? Como que es universal, ¿no? Uh-huh. Así es. Así es. Es que esas partículas que os he enseñado, que es el pensamiento de Dios, está dentro de los toltecas. Es que está en todas partes. Es que es imposible hacer diferenciaciones. Porque cuando tú trasciendes las moléculas de lo que te crees que está hecho y te metes en ese terreno, está el diccionario de Dios. Esa es la verdadera realidad, son esas cosas que están apareciendo y desapareciendo. Eso es lo que está moviendo todo internamente. Y claro que está, porque se mueve, por eso canta un tipo en el Amazonas y canta un tipo en el sur de la India. ¿Por qué le da todo por cantar? No hay ni una sola cultura en la Tierra que no haya descubierto el canto y la música y el ritmo. Ni una sola. Ni una sola. Alguien está dirigiendo, desde ese campo sutil, está dirigiendo la evolución humana. Alguien está empujando. Y si no, incluso lo podéis ver en cosas más burdas, las herramientas. ¿Cómo es posible que tribus que no han tenido contacto con los humanos llegan allí y tienen arcos y flechas? Y el hombre al fabricar arcos y flechas en todas partes, ¿quién les ha enseñado? Hombre, ¿a todos se les ha ocurrido hacer la misma cosa? Y llega y dice, llegó la edad de hierro o la edad de bronce. Las otras edades, no, la edad de bronce, ¿vale? Y de pronto a todo lo humanidad en todas partes le dio por coger una piedra, para hacerse una fragua y fundir un metal. Es un mono no lo puede hacer, porque un mono asocia causa y efecto. Puedo coger un palo y te abre la cabeza y dice, vale, con esto hago... Pero ver una piedra y pensar, si yo caliento esa piedra a 800 grados y le aplico oxígeno para que y salga, entonces voy a fabricarme una espada. ¿De dónde? Pero se hacían espadas en Sudamérica y se hacían espadas en la India. Había arcos y flechas en Sudamérica y había arcos y flechas en el resto del mundo, y si no se conectaban, no se navegaba, los océanos en inmenso, ¿cómo es posible? Pues si para algo tan simple como es la ferretería, alguien le dio las herramientas, ¿cómo vamos a estar desprovistos de una única espiritualidad? Solo hay un ser espiritual que es el Señor Supremo. Y las distintas formas que se manifiestan son manifestaciones temporales, pero fuera de este mundo ni vamos a ser hindúes, ni vaisnavas, ni cristianos, ni musulmanes, no vamos a hacer nada de eso, ni vamos a ir a misa en el mundo espiritual, ni vamos a ir a los templos a poner incienso en el mundo espiritual. Es otra cosa. Estaremos con las chispas. A ver, Udava. Sí. En relación a lo último que usted dijo, Maharaj, recuperar esa coherencia entre nuestros pensamientos, nuestra acción,
nuestras palabras, ¿no? Me acordaba de una frase de la Torá que dice: cuida tus pensamientos porque se harán palabras, cuida tus palabras porque se harán acciones y cuida tus acciones porque serán destino. Y Serán carácter, serán en tu carácter además, sí. algo así, ¿verdad? Sí, sí, Y sí, es así, entonces, sí, la Torá dice eso, sí, sí, sí. y pensaba que este recordatorio que está en todas las prácticas espirituales de la importancia de la palabra, a la vez nos viene a traer esta cinética védica, ¿no? Todo este regalo de los mantras para que podamos, no solo utilizando lo racional, de poder decir, bueno, voy a hablar amorosamente, hay un instrumento que se nos está entregando, que es la frecuencia vibratoria de esos sonidos sagrados que son los mantras, ¿no? Y lo que, aquí viene la pregunta, lo que vine como este tiempo descubriendo es que siempre se nos dijo en Conciencia de Krishna que cantar el mantra, con tal que lo cantáramos, que mantuviéramos esa repetición de ese sonido, pero que podía ser, ahora lo voy a decir con este término, en una frecuencia que no importaba en qué frecuencia. Y ahora vengo a entender que sí es importante esa frecuencia de respetarla, de esos mantras, porque es como un agregado divino, ¿no? Poder respetar esa frecuencia que está acorde, tengo entendido ahora que me ha maravillado, con la frecuencia solar, ¿no? El campo Bueno, electromagnético. exactamente. Y que eso quería como rever, ¿no? Si es correcto que la afinación es importante también, como esa inyección para poder corregir nuestros sonidos, ¿no? Para poder, y bueno, eso, que sentía que, por eso la otra vez me dijeron que para cantar los mantras hay que ayudarse de un tampura afinado en do. Bueno, eso es así entonces, Maharaj, que es importante para ayudarnos ese plus de respetar la frecuencia en los mantras. Pero respetar la frecuencia, ya no solo la frecuencia en los hercios, lo que tienes que respetar primero es la frecuencia de tus pensamientos. Porque si tus pensamientos no son armónicos, nada de lo que salga de ti va a producir armonía. Vas a cantar desafinado. Te va a salir un gallo cantando. Es lo que te va a Es pasar. un círculo. Sí, Vicioso. te van a salir gallos. También se dice, no pongas nada en tu boca, no pongas nada en tus labios que no puedas saborear. Hermoso. Va al unísono. Tienes que generar el estado de conciencia y la repetición de la oración. Van al unísono, son como los dos raíles de un ferrocarril. Si falla uno, el tren descarrila. Porque si no, te conviertes en un simple repetidor. Tú le puedes enseñar una oración a un loro. El loro te la va a repetir. Uddhava te la va a repetir. El loro de un devoto dirá Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Y el loro de un cristiano pues dirá Padre nuestro que estás en los cielos, o dirá Kyrie eleison, o dará cantos gregorianos. Pero esa no es, el loro no tiene conciencia, no tiene conciencia moral de lo que está diciendo. Entonces Un tienes que sonido acompañarlo. deshabitado, ¿no? Claro, es un sonido hueco. Es como aprender es como aprenderse un montón de mantras. ¿No? En la India hay predicadores profesionales que se saben de memoria los 700 versos del Bhagavad Gita y hasta el Bhagavatam entero y hacen de eso un espectáculo. Yo me sé de memoria. Bueno, si lo único que me ha demostrado, bueno, pues mi disco duro tiene también mucha memoria. Pues no necesito llevármelo en la cabeza. ¿Qué es lo que sucede? Mira, te lo explico con un ejemplo. Es como si yo tengo un montón de leña verde y tengo 100 cerillas o 700 cerillas. Por muchas cerillas que yo prenda, la leña verde no va a arder, porque no he preparado la leña para recibir ese fuego. Quien se aprende 700 mantras de esa forma, tiene la leña verde en su corazón. No le va a aprender nada. En cambio, es mucho mejor que realices
un solo mantra, uno solo, sobre leña seca, cuando tu corazón esté, porque ahí es donde va a prender y el incendio ya va a ser imparable, va a ser inagotable. Entonces, tenemos que trabajar nuestra bondad. Tenemos que trabajar la tierra donde la semilla del santo nombre se tiene que poner, donde la semilla de la oración entra. Si no trabajamos, la parábola del sembrador, Cristo te lo dice en Mateo, dice, tiró las semillas, unas cayeron en tierra fértil, otras cayeron al lado del camino y otras cayeron en roca y no germinaron. El segador tiró la semilla, pero depende de la tierra. En donde cae, la semilla va a dar su fruto o no. Tenemos que ser humildes y trabajarnos y dejar de ver los defectos en los demás. Fijarnos en nosotros y seguir nuestro proceso. Y entonces da igual que cantes. Puedes cantar cantos gregorianos, puedes cantar el Mahamantra, lo que quieras te hará llorar y hasta el batir de las olas te va a saltar lágrimas, porque el batir de las olas es el rugir del corazón de Dios. Si tienes un corazón lleno de amor. San Francisco se emocionaba en todo, veía a Dios en todo. Y Krishna te dice en el Gita que aquel que me ve a mí en todo y ve que todo está en mí, yo nunca le pierdo a él y él nunca me pierde a mí. Y él nunca me pierde a mí. Entonces, técnicamente, sí, puedes intentar cantar más afinado o menos afinado, pero lo importante es tu trabajo. ¿Con qué amor cantas? ¿Con qué amor cantas? Yo vi a loco de esto que uno me decía, yo canto y tal, y meditaba, cantaba el Mahamantra y estaba meditando en billetes de 5.000 pesetas en aquel entonces, para luego salir a vender a la calle para llevarse dinero de estos carmi desgraciados. Imagínate, ¿no? Y pensaba que estaba diciendo abracadabra, una palabra mágica, y pensaba que con el Mahamantra iba a hacer dinero. Yo canto esto Claro. y salgo a cantar. Y desgraciadamente esto se ha comercializado. Y he visto locos que llegan y me llevo el yo que canto y ya me lo llevo todo. Y cantan de forma materialista. Un canto materialista no sirve para nada. No sirve para nada. Porque hasta un mudo puede cantar. Hasta un mudo puede cantar si el Señor le toca el corazón. Entonces, es mejor ser mudo con conciencia de Dios que ser un charlatán descreído. Porque finalmente Dios habita en el silencio que está entre los dos latidos de tu corazón. Él siempre te está ahí esperando. Pero sí, a nivel fisiológico, claro que se produce. Las vibraciones están entre los 432 y los 932 hercios. Ese tipo de vibración. Y el oído humano está entre Yo los pensaba 20 en un y los momento. 20.000 hercios. Te digo porque tengo un estudio de grabación. Entonces, Sí, veo. esa cosa sé dónde está. Pero todas las frecuencias que están entre los 432 y los 930 y pico, ahí es donde hay más vibración espiritual. Las óperas de... se me fue ay, coño. De Mozart. La música de Mozart tiene un efecto, y se ha comprobado, tiene efectos sobre gente que tiene enfermedades mentales. Determinadas obras clásicas, los Te Deum, tú oyes un Te Deum y se te pone cuando lo escuchas. Cualquier cosa que esté cantada con amor, que tenga a Dios dentro, es Susukran. Es lo más dulce de lo más dulce. Justamente pensaba en eso. Mi especialidad es la psicología y estaba pensando en estas patologías donde, como la psicosis, donde el ser está volcado en el extremo más del temor y no de las vibraciones amorosas. Entonces cuesta mucho inicialmente recurrir a lo que se podría decir un pensamiento amoroso. Es como que la persona no puede recurrir a analizar el efecto de sus pensamientos, ¿no? Esto que usted planteó al principio, ese tipo de conciencia. Entonces venía pensando cómo... bueno, no sé, como inundar. Musicoterapia. Exactamente, sí, inundar, digamos, Y a través pensaba de las estas artes. clínicas psiquiátricas si estuvieran trabajando con el sonido todo el momento, Eso es un desastre. Como baños de sonido. Porque te trabajan, nada más piensan que con una pastilla te van a curar un pensamiento y eso no van a poder hacerlo nunca. Sí.
Podrán aliviarte temporalmente, darte un subidón, darte un éxtasis, pero el problema va a estar a este tipo de gente. Todas las artes escénicas son maravillosas para eso, todas, el teatro, la danza, la música, porque son del mundo espiritual, con musicoterapia, con dramatizaciones, con teatro. Es así. Luego hay gente, bueno, yo soy criminólogo, entonces conozco la personalidad, nos dedicamos a estudiar las personalidades más asquerosas, que son los delincuentes, ¿no? Pero cambian. A veces tus propias palabras dulces, tu tono de voz, porque él está preso de sus fantasmas. El que está en la psicosis ya está preso de sus fantasmas. Y una vez que tú lo has definido muy bien, Udava, querida, una vez que estás metido en tus miedos, estás perdido. Estás perdido. Entonces has caído en el infierno de tu propia mente. Y eso es terrible. Por eso Krishna te dice que tienes que controlar tus pensamientos, el uso de la consciencia sobre el pensamiento. Como se habló al principio, exactamente. Claro. Sí, sería buena. Pues vente para España y montamos una... No, mejor no, que aquí Hacienda te revienta. Montamos una clínica de estas en algún sitio donde no nos maten. Pero sí que habría que hacer, sería muy necesario. Lo vengo pensando, sí. Y pues más de verdad ahora sería una idea magnífica, crear un centro de terapias emocionales. Curar a través de las emociones. Sí. Yo ahora estoy desarrollando un proyecto que se llama Centro de Creatividad. Y justamente es a eso, a través de la creatividad, sacar a la gente de sus problemas mentales. Y obviamente conducirlos hacia la espiritualidad, porque si no, sacar a un loco de un encierro para encerrarlo en otro, esa no es la cuestión. Pero sí es muy bueno. Pues vamos a darle forma a eso. ¡Te desafío! Vamos. Hermoso. Aquí somos guerreros. Bien. Eso lo hablaremos con un mate, a ver si lo materializamos. Además, que dice que donde hay un deseo, se abre un camino. Así que las palabras ya están dichas y las palabras tienen poder. Así será. Así será. Abracadabra. Vas a tener que abrir negocios por toda Latinoamérica, coño. Bueno, no, negocios no, hermano. Negocios no, por favor. A ver, ¿qué me dice aquí? Que tengo varios mensajes. A ver, muchas gracias, gracias. Surata dice, por eso cada uno tenemos tendencia a ciertos sonidos. La pregunta es, dependiendo del sonido o aromas con el que nos identifiquemos, también define nuestro avance espiritual. Pues sí. Pues sí. Por eso la gente que se va, esto viene... y las letras que escuchan, pues imagínate los mensajes y las vibraciones que producen. Obviamente. Y Connie dice, sabía del sonido de manera común, sin embargo, usted me ha hecho verlo de otra manera, desde la otra perspectiva. Por supuesto que tendré un cambio en mi forma de ver, sentir y pensar. Gracias por compartir este rayo de luz. No digas, Connie, que estamos compartiendo luz, porque al precio que tiene, viene Iberdrola y me la va a cobrar. Así que mejor no digamos que compartimos rayo de luz, que el gobierno nos va a meter un impuesto. Al precio que tiene la luz, estamos como país diciendo que la estamos regalando. A ver, Aditi, y contigo cierro. Haribol, se puede decir que los mudras para acompañar el canto, ¿qué tal? Acompáñalo de lo que quieras, pero canta con el corazón. Vale. Pero un poco de Dios ya es mucho. De esta forma, no te compliques mucho, ¿eh? Que empieza a hacer mudra y cosas así, y luego se te cantan los dedos encerrados allí y luego no... Simplifica, Aditi. Dios es sencillo. Dios es sencillo para las personas sencillas y es muy complicado para las personas complejas. ¿Tú por qué piensas que Cristo eligió a 12 discípulos que ninguno era sacerdote? ¿No había ningún sacerdote entonces entre los que estaban allí? ¿Alguien que estuviera bien cualificado? Sin embargo, no eligió a nadie que fuera un erudito. Se fue a por la gente viste más a tu sencilla. gurú a tu gurú cantando y con la yapa y con los haciendo mudras. Nunca lo viste, ¿verdad? Bueno, Gurudeva a lo mejor cantaba... la postura del yapa ya es un mudra, ¿no? No, sí, pero vale, pero él no estás hacía nada de cantando eso. la yapa, sí, pero con la otra mano no estás haciendo un mudra y cantando. No ves a Vishnu Maharaj, a Gurudev cantando. Nadie así hacía con la nada yapa. de eso. Eso son para Nadie las hace nada de ceremonias eso. externas.
Eso es para la enseñanza exotérica, para pedir energía, para pedir cosas así, pero los devotos no nos dedicamos a esas cosas. Guru Maharaj, una ocasión le llevé yo en la furgoneta que tenía el primer viaje que hizo a España, que estaba en mi casa alojado, y me dijo, bájame al mar. Y tenía yo un furgón grande y lo subimos allí, y fue todo el viaje cantando, dando palmas, como un niño en una excursión. Así fue todo el viaje, cantando y dando palmas, como cuando llevas a los niños de excursión. Esa fue la sencillez que él me enseñó. Luego hay quien con el mismo mensaje sencillo lo ha querido sofisticar y pasarse al lado oscuro de la fuerza con el fanatismo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero Guru Maharaj era así. Absolutamente sencillo. Y lo tuve 10 años en mi casa. Así que yo soy muy tonto, pero al estar 10 veces con una personalidad así, algo se te pega. Tal y como cuando pasa por la habitación de un fumador sales oliendo a humo. Bueno, pues yo tuve la suerte de tenerlo en mi casa. Y cuando vengáis alguna vez por España, hay un olivo que tiene casi 400 años, que es el olivo donde sentaba Guru Maharaj a leer las escrituras, aquí en mi casa, en mi jardín. Y es donde se sentaba él a leer. Cuando venga Gopi Vara te voy a alojar en el olivo. Ya me lo dice, cada Ya te lo he vez dicho, que hablamos todos los días me lo dice. Te voy a poner el Ahora saco de cuando dormir vengas allí. en abril te quedas aquí en el olivo a dormir. Te vas a quedar a dormir en el olivo para que te impregnes. Sí. Como los devotos que se cuestan en el suelo a dormir también. Ahí, en plan abaduta, Ahí. no, pero tengo césped, yo soy más piadoso. Ah, vale. Está mullido, pero está mullido. Y además te pondré una cobija para que estés ahí mullidito. Ajá, no te preocupes, te agradezco. Me darás el desayuno para no tener pensión completa. Por supuesto, las aceitunas que coja del árbol. No, ojalá que estés por aquí pronto, hermano, que te echo de menos. Nada, ya te tocará venir aquí a Canarias también. Sí, me va a tirar el gocio en la playa. ¿A la playa te vas a quedar? Bueno, mis queridos y sensuales criaturas, si no tenéis nada más, vamos a quitar la grabación. Que luego que alguna vez me olvidé de detener.